En el año 2387, la humanidad había alcanzado las estrellas, pero las estrellas también habían notado a la humanidad. Desde las profundidades del cosmos, una raza conocida como los Vredkai observaba con ojos fríos y calculadores. Los Vredkai no eran guerreros ordinarios. Eran maestros de una energía antigua, llamada Od, la fuerza mística del universo. Od era el tejido invisible que conectaba todas las mentes vivientes, una corriente de energía que fluía entre los seres conscientes. Los Vredkai habían pasado milenios aprendiendo a manipular el Od, a doblarlo a su voluntad, como arcilla cósmica, y habían descubierto algo extraordinario. Ansí, infundían el Od en imágenes animadas, en movimiento y luz, podían dominar mentes enteras. Una animación cargada de Od era una trampa perfecta, un veneno visual que se colaba en el subconsciente sin resistencia. Razas enteras habían caído ante esta táctica. Sus mentes doblegadas, sus voluntades borradas, sus civilizaciones convertidas en colonias obedientes. Los Karraf de Andrómeda cayeron en 3 días. Los Oluvians del sistema Proxima, en apenas 16 horas de transmisión. Ninguna raza había resistido el Od animado de los Vredkai. Ninguna, hasta que encontraron a los humanos. El Consejo Vredkai se reunió en la oscuridad de su nave nodriza, sus formas translúcidas brillando con luz azul pálida. El gran maestro Zefton extendió sus apéndices y proyectó imágenes de la Tierra, ese pequeño planeta azul, lleno de ruido y caos. Los humanos son primitivos, dijo Zefton, con desdén. Sus tecnologías son torpes, sus cuerpos frágiles, sus vidas cortas y desordenadas, pero, intervino la analista Erevin, nuestros exploradores han detectado algo inusual en sus transmisiones culturales, algo que no entendemos. Los humanos producían algo que los Vredkai llamaban animaciones, representaciones visuales en movimiento, que llenaban sus pantallas y mentes. Y en esas animaciones había algo extraño, una resonancia, una frecuencia que los sensores Vredkai no podían clasificar correctamente. No importa, dijo Zefton, descartando la preocupación con un gesto. Preparen la transmisión de Od animado. Comenzamos en 3 ciclos. La estrategia era simple: enviar señales de Od a través de las redes de comunicación humanas, disfrazadas como entretenimiento inocente. Los humanos lo recibirían como un nuevo tipo de contenido digital, lo verían con placer, y sus mentes comenzarían a doblegarse. En semanas, los líderes humanos serían títeres. En meses, la Tierra sería una colonia más en el vasto imperio Vredkai. Lo que los Vredkai no sabían era que la humanidad llevaba 400 años preparándose para exactamente este momento. No conscientemente, claro. Los humanos no sabían que los Vredkai existían, pero el destino tiene su propia lógica extraña. Todo comenzó en el año 1987, cuando un artista japonés llamado Hiroshi Nakamura tuvo un sueño muy peculiar. En ese sueño, vio líneas de energía que fluían a través de las imágenes en movimiento, como ríos de luz invisible. Nakamura era animador, y cuando despertó, comenzó a experimentar con sus dibujos de maneras que sus colegas consideraban excéntricas. Colocaba ciertos trazos en ángulos específicos. Usaba colores en frecuencias que decía resonaban con algo más profundo que el ojo. Sus animaciones eran hermosas, perturbadoramente hermosas, y quienes las veían sentían algo difícil de describir con palabras ordinarias. Una calidez en el pecho, una claridad mental, una sensación de despertar suave, como salir de un sueño dentro de otro sueño. Si te está gustando esta historia épica, dale like y suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta aventura cósmica. Los críticos lo llamaron genio, sus estudiantes lo llamaron maestro. Pero Nakamura se llamaba a sí mismo simplemente curioso. Enseñó sus técnicas a decenas de aprendices, quienes las enseñaron a cientos más. Y así la tradición comenzó a crecer. No era una escuela formal, no tenía nombre oficial, era simplemente una forma de animar
que algunos artistas reconocían como verdadera. En paralelo, en las calles de Mumbai, una pintora llamada Preya Anand estaba descubriendo algo similar en el arte del movimiento. Priya combinaba técnicas antiguas de yantra, los diagramas sagrados del hinduismo, con animación digital moderna y efectos de luz. Sus obras creaban en el espectador una especie de escudo mental, una sensación de solidez interior, de raíces que llegaban al cosmos. En Ciudad de México, el cineasta indígena Cuauhtémoc Flores integraba símbolos del calendario azteca en sus cortometrajes animados. En Lagos, la artista Amara Obi usaba patrones geométricos, yoruba, en sus animaciones, creando frecuencias que hacían vibrar algo profundo. En Moscú, el compositor y animador Pavel Dronov descubrió que ciertas secuencias de movimientos sincronizadas, con frecuencias de sonido específicas, producían efectos extraordinarios. Estos artistas nunca se conocieron entre sí durante años. Trabajaban en continentes diferentes, en culturas distintas, en idiomas separados, pero todos estaban descubriendo, independientemente y de forma intuitiva, la misma verdad fundamental sobre el Oud y la animación. La energía mística Oud no era exclusiva de los Redkai. Existía en todo el universo. Los humanos simplemente lo llamaban de otra manera. Lo llamaban Chiprana, Mana, Barroca, Orenda, Wakan. Cada cultura humana había rozado este concepto a lo largo de la historia. Y en el siglo XXI, cuando la animación digital democratizó el arte visual, ese conocimiento antiguo encontró un nuevo y poderoso canal. Para el año 2050, había más de 12,000 artistas en todo el mundo que practicaban, sin saberlo, lo que los Redkai conocían como hada animado. Pero mientras los Redkai usaban el Oud para doblegar mentes, los humanos lo usaban para fortalecerlas, para despertarlas, para conectarlas. Era la diferencia fundamental entre dos filosofías cósmicas, una que veía la conciencia como recurso a explotar y otra que la veía como jardín a cultivar. En el año 2089, una joven investigadora llamada Dr. Sofía Reyes en la Universidad de Buenos Aires hizo un descubrimiento revolucionario. Sofía estudiaba los efectos neurológicos de diferentes tipos de animación en el cerebro humano, usando tecnología de escaneo avanzada. Había notado que ciertas animaciones, las que seguían los principios intuitivos de los artistas de la tradición de Nakamura, hacían algo extraordinario. Activaban regiones del cerebro que normalmente permanecían dormidas. Regiones que los neurocientíficos llamaban el córtex de resonancia extendida. Esta región, según los estudios de Sofía, era capaz de percibir y procesar información que iba más allá de los 5 sentidos ordinarios. En términos simples, en ciertas animaciones estaban despertando capacidades psíquicas latentes en los espectadores humanos. No de forma dramática ni súbita. Era gradual, sutil, como agua que va tallando piedra durante décadas de flujo constante. Sofía publicó su investigación y fue recibida con escepticismo en la comunidad científica tradicional. Pero algunos la escucharon. Comparte esta historia con tus amigos. Cada compartida ayuda a que más personas descubran esta épica aventura espacial. No olvides suscribirte. Entre quienes la escucharon estaba el general Marcos Webb, de la Agencia de Defensa Cognitiva de las Naciones Unidas. La ADCNU había sido fundada en 2041 para estudiar los efectos de la guerra informacional y los ataques a la mente humana. Webb leyó el paper de Sofía 3 veces y luego llamó a una reunión urgente con sus mejores analistas y científicos. Si esto es correcto, dijo Webb en aquella reunión, si ciertas animaciones pueden fortalecer la mente humana, necesitamos entender exactamente cómo Anne-Sophia fue reclutada para liderar el proyecto Despertar, clasificado como secreto de máximo nivel durante los siguientes 50 años. El proyecto Despertar tenía un objetivo aparentemente modesto en documentar, sistematizar y amplificar las técnicas de animación Oud humana. Pero sus implicaciones eran enormes, porque Sofía y su equipo pronto descubrieron
que no estaban solos en el universo. Los sensores de la red de telescopios cuánticos de las Naciones Unidas habían comenzado a detectar señales extrañas desde el año 2150. Señales que no venían de ninguna fuente natural conocida. Señales que tenían estructura, patrón, intención evidente en su arquitectura. Y algo más, esas señales contenían frecuencias de Hodge que los instrumentos del proyecto Despertar podían reconocer y medir. ¿Alguien más conoce el OD?, dijo Sofía en una reunión histórica de 2157. Y están enviando algo diseñado para afectar mentes en el equipo del proyecto. Despertar pasó 5 años analizando esas señales antes de publicar su conclusión interna más aterradora. Las señales extraterrestres eran armas cognitivas, animaciones cargadas de OD, diseñadas para subyugar la voluntad de quien las recibiera. Y estaban dirigidas hacia la Tierra. La humanidad tenía, según los cálculos más optimistas del equipo, aproximadamente 200 años antes de que esas señales llegaran con fuerza total. 200 años para prepararse para una guerra diferente a todo lo que la humanidad había imaginado hasta ese momento. No una guerra de bombas y misiles, una guerra de mentes y almas, una guerra de energías místicas en el tejido del espacio. El general Webb convocó una cumbre secreta de las mayores potencias de la Tierra en un búnker bajo las montañas de los Alpes suizos. Asistieron representantes de más de 180 naciones, científicos, artistas, líderes espirituales, neurocientíficos, animadores. La reunión duró 3 semanas. Los debates fueron intensos, a veces desesperados, pero al final emergió un plan unificado. La humanidad no respondería con armas físicas, respondería con lo que siempre había sido su mayor fortaleza: su creatividad. El gran proyecto, como fue llamado internamente, movilizaría a los mejores animadores, artistas místicos y científicos cognitivos del planeta. Su misión era crear una red global de animación odhumana tan densa, tan poderosa, que ninguna señal extraterrestre pudiera penetrarla. Dale like si quieres que la humanidad gane esta batalla. Suscríbete para ver cómo se desarrolla este épico enfrentamiento cósmico. Durante los siguientes 150 años, el gran proyecto transformó silenciosamente la producción cultural humana. No de forma coercitiva. Los gobiernos no ordenaron a los artistas qué crear. El enfoque fue diferente y mucho más inteligente. Se establecieron academias secretas en cada continente, donde maestros de la tradición de Nakamura y sus equivalentes culturales enseñaban sus técnicas. Se integraron sutilmente principios de Odo humano en las escuelas de arte, en los programas de animación, en los festivales culturales. Las grandes plataformas de entretenimiento, cuyos propietarios habían sido discretamente informados de la amenaza, ajustaron sus algoritmos, comenzaron a promover y viralizar animaciones que contenían las frecuencias correctas de audio humano, aquellas que despertaban y fortalecían la mente. Los efectos fueron visibles en los datos. Aunque pocos sabían interpretarlos correctamente, la humanidad se estaba volviendo más resistente. Los índices de pensamiento crítico aumentaron globalmente. La capacidad de detectar manipulación informacional mejoró en cada generación. Las enfermedades relacionadas con el estrés cognitivo disminuyeron. La creatividad colectiva experimentó un renacimiento sin precedentes y profundamente, en el nivel de load que los sensores del proyecto Despertar podían medir. Algo extraordinario estaba ocurriendo. La red de audio humano generada por 400 años de animación consciente estaba formando un campo, una especie de escudo invisible, un escudo que cubría el planeta entero como una segunda atmósfera, invisible a los ojos pero real, como la gravedad para los instrumentos adecuados. En el año 2387, cuando los Vrethkai finalmente activaron su transmisión de OD animado hacia la Tierra, encontraron esa barrera. La señal Vrethkai era poderosa, sin duda. Siglos de maestría en manipulación de OD, concentrados en una transmisión devastadora, diseñada para paralizar millones de mentes simultáneamente, para crear docilidad instantánea,
para borrar la voluntad colectiva humana. Pero cuando esa señal tocó el campo de Od humano, que rodeaba la Tierra, algo completamente inesperado sucedió. La señal no penetró. No fue simplemente bloqueada. Fue absorbida, transformada y de vuelta transformada a su fuente. Los monitores de la nave nodriza Vrethkai enloquecieron. Sus lecturas eran imposibles, contradictorias, aterradoras en su incomprensibilidad. El gran maestro Zefton observó con horror cómo la energía Od que habían enviado regresaba a ellos, cambiada. No era el Od frío y dominante que habían enviado. Era algo diferente, algo cálido, complejo, vivo de una manera que el Od Vrethkai nunca había sido. ¿Qué es esto?, susurró Zefton, y por primera vez en milenios de conquistas, sintió algo que casi se podía llamar miedo. No te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campanita. Dale like si la humanidad te tiene con el corazón en la garganta. En la Tierra, los sistemas del proyecto Despertar registraron el momento del impacto con precisión milimétrica. La doctora Ayana Osei, directora del proyecto Despertar, en 2387, bisnieta espiritual de toda una línea de artistas, científicos del gran proyecto, observó los datos. Era una mujer de 50 años, de piel oscura y ojos penetrantes, con el cabello entrecano, recogido en trenzas, apretadas. Había dedicado su vida a este momento, aunque hasta hace 3 horas no había sabido con certeza que este momento llegaría hoy. Están probando nuestra defensa, dijo a su equipo, reunido en el centro de mando bajo Nairobi, una transmisión de Od de nivel 9. Su asistente, el joven Dr. Kenji Nakamura, tataranieto del fundador de la tradición, tecleó en su consola y mostró los análisis. El campo respondió exactamente como predijimos, dijo Kenji, sin poder ocultar la emoción en su voz mejor. Incluso, la transformación del Od fue perfecta. Ayana asintió despacio. 400 años de trabajo de incontables artistas, científicos, soñadores y guardianes silenciosos habían culminado en este momento. ¿Pueden rastrear el origen de la señal?, preguntó. Sí, respondió la analista Chun Wei, desde su estación. ¿Sector Cygnus? A unos 12 años luz. Una nave enorme. ¿Cuántas naves? Solo podemos confirmar una nodriza principal. Pero los patrones de Od sugieren que podría ser parte de una flota. Mayo, R.A.N. Ayana se levantó y caminó hasta la pantalla principal, donde se visualizaba el campo de Od humano global. Era hermoso, si uno sabía cómo verlo. Un tapiz de energías entrelazadas, cada hilo producto de una animación, una obra de arte, un momento de despertar humano. Fase 2, dijo Ayana, su voz tranquila y firme, como la de alguien que ha ensayado este momento en su mente miles de veces. En la nave nodriza Vrethkai, la confusión se había convertido en caos controlado, mientras los técnicos intentaban entender lo que había sucedido. La analista Arvin, quien había advertido sobre la anomalía en las transmisiones humanas, se acercó al gran maestro Zefton. Les dije que había algo inusual, dijo, sin triunfalismo en su voz, solo el peso de las implicaciones de la situación. Zefton la miró con esos ojos fríos que habían presenciado la caída de docenas de civilizaciones. Pero ahora esos ojos contenían algo nuevo. ¿Qué son?, preguntó. No sobre los humanos como especie, sino sobre lo que acababan de encontrar en esa energía de vuelta. Urben tardó un momento en responder. Era una científica, y las palabras que necesitaba usar estaban al borde de lo científico. Creo, dijo lentamente, que los humanos han hecho algo que en nuestra historia solo la leyenda describe. Han colectivizado el Od. Comparte este video con todos tus amigos. Esta historia es única. Dale like si quieres ver cómo termina esta batalla épica. Zefton procesó esas palabras en silencio. En la historia Vrethkai, el Od colectivizado era un concepto casi mitológico. Los Vrethkai usaban el Od individualmente o en grupos pequeños de maestros cuidadosamente entrenados durante siglos. La idea de que una especie entera pudiera resonar en Od de forma colectiva
sin entrenamiento formal, sin jerarquías de maestros. Era revolucionaria. ¿Cómo es posible?, preguntó Sefton. Son una especie joven. Apenas llevan siglos en el espacio. Su biología es frágil y caótica. Precisamente por eso, respondió Erwin. Su caos es su fortaleza. Generan OT en frecuencias que nosotros nunca hemos explorado. A los Redkai habían pasado milenios refinando el OT hacia la pureza, hacia la perfección técnica, hacia el control absoluto. Los humanos, sin saber lo que hacían, habían tomado el camino opuesto. Más ruido a más diversidad, más contradicción, más mezcla impura. Y esa impureza, esa mezcla caótica de miles de tradiciones culturales, de millones de artistas con visiones diferentes, era invencible, porque no había un patrón único que atacar, no había una frecuencia que neutralizar. Era un océano donde cada ola era diferente. En la Tierra, la fase 2 del plan del proyecto Despertar comenzaba a ejecutarse con precisión elegante. Las academias de animación de todo el mundo recibieron simultáneamente una actualización en sus sistemas de enseñanza, marcada como urgente. Los maestros que conocían la verdad del gran proyecto comenzaron a enseñar técnicas más avanzadas, técnicas que habían sido guardadas en reserva, en estudios de animación en Tokio, Los Ángeles, Lagos, Mumbai, Sao Paulo, Moscú, Seúl y 200 ciudades más. Los artistas comenzaron a trabajar. No todos sabían exactamente por qué. Los mensajes que recibieron decían simplemente: ha llegado el momento. Creen, sin límites. Y los artistas, como artistas que son, obedecieron ese llamado, con todo su corazón, sin necesitar más explicación. Lo que produjeron en las siguientes 72 horas fue una ola de animación sin precedentes en la historia humana. Cortos, largometrajes, piezas experimentales, videos musicales, instalaciones interactivas, realidad virtual, realidad aumentada, cada pieza cargada con ode humano de la más alta calidad, destilado de 400 años de tradición acumulada y refinada. Y todo eso fue transmitido no solo a las pantallas humanas. El campo de ode humano lo proyectó hacia el espacio exterior, hacia la nave nodriza Redkai. Y más allá, un mensaje en el idioma universal del Ode, pero en el dialecto exclusivamente humano. En la nave nodriza, Erwin fue la primera en procesar lo que estaban recibiendo. Tuvo que sentarse. Sus apéndices temblaban. Gran maestro, dijo, los humanos están respondiendo, no con armas, no con una contraofensiva de Od destructivo. Están enviando un arte. Los Redkai no tenían un equivalente cultural exacto para la palabra arte, tal como los humanos la entendían. Para los Redki, el Od era un instrumento de poder. Para los humanos, era un instrumento de expresión. La diferencia era abismal. Dale like si la humanidad te tiene emocionado. Suscríbete y comparte con alguien que ame las historias épicas. Somos miles en esta aventura. Lo que llegó a la nave nodriza Redkai fue difícil de describir en términos técnicos, pero sus efectos fueron inmediatos y devastadores. No devastadores en el sentido de destrucción. Devastadores en el sentido de que demolieron certezas que los Redkai habían sostenido durante milenios. Cada miembro de la tripulación que fue expuesto a las transmisiones humanas experimentó algo que no tenían palabras para describir. Una especie de apertura interior, un calor inexplicable, una sensación de ser vistos, de ser comprendidos, de existir en relación con algo mayor. Los técnicos abandonaron sus consolas. Los guerreros dejaron sus posiciones. Los sacerdotes de Ot cayeron en meditación silenciosa. Sefton permanecía de pie en el centro del puente de mando, siendo el único que no había sucumbido todavía a la transmisión. Era el maestro de Od más poderoso de los Redkai. Su entrenamiento era el más riguroso. Su mente, la más disciplinada. Pero incluso, él podía sentir los bordes de su certeza, disolviéndose como hielo, bajo una luz inesperadamente cálida. Lo que la humanidad estaba enviando no era un ataque,
Era una invitación, y era casi imposible rechazarla. Las animaciones humanas contenían algo que Lord Redkay nunca había tenido en memorias en experiencias. Historia vivida. Cada trazo de los animadores humanos llevaba impreso el peso de todo lo que su cultura había vivido, amado, sufrido, superado. Un dibujo de una madre humana, cargando a su hijo, contenía 400.000 años de evolución emocional, mamífera. Una animación de un guerrero de pie ante la adversidad contenía cada historia humana, de coraje, desde las cavernas hasta las estrellas. Un simple cuadro de 2 manos entrelazadas contenía millones de años de aprendizaje sobre la conexión, la confianza, la interdependencia. Los Redkay habían refinado el Odd hacia la pureza técnica, eliminando la contaminación de la emoción y la experiencia vivida. Creían que esa pureza les daba poder. No habían comprendido que esa pureza era también una pobreza profunda e irreversible. El Odd humano era impuro, caótico, contradictorio. También era inconmensurablemente rico, profundo, complejo y sobre todo, verdadero. Y en el universo de Lot, la verdad tenía un poder que ninguna técnica podía superar, ni ninguna pureza artificial podía igualar. Zefton sintió el momento exacto en que su resistencia comenzó a ceder. Era como intentar sostener el mar con las manos. No era dolor, era algo más extraño y más perturbador. Era reconocimiento. El Odd humano lo estaba reconociendo como ser consciente. Los Redkay trataban la conciencia de otras razas como recursos a consumir. Nunca la habían experimentado como algo que los reconociera a ellos. Ser visto, ser reconocido, ser incluido, en lugar de conquistado. Para Zeftan, era una experiencia completamente nueva y aterradora en su novedad. ¿Qué nos están haciendo?, susurró, aunque sabía que no había nadie cerca que pudiera responderle coherentemente. Esta es la parte más emocionante. Dale like, suscríbete y comparte con todos. La batalla cósmica más épica continúa ahora mismo. En la Tierra, los monitores del proyecto Despertar mostraban datos que nadie había anticipado en esa forma específica. La doctora Ayana Osei observaba las lecturas de Odd con expresión que mezclaba asombro profesional con algo parecido a la compasión. No están atacando, dijo Kenji Nakamura desde su consola. Su voz, mezclando alivio con perplejidad. Sus señales de Odd se están desorganizando. No es desorganización, corrigió Ayana suavemente. Es transformación. El Odd humano les está mostrando algo que no conocían en Chunwei. Levantó la vista de sus pantallas. ¿Debemos interpretar eso como victoria o como riesgo? Ayana pensó durante un momento largo. 400 años de tradición le habían enseñado que el Odd humano nunca era un arma simple. Es una oportunidad, dijo finalmente. Preparen el protocolo de contacto, no como conquistadores ni como víctimas, como colegas. El protocolo de contacto era otro de los secretos del gran proyecto. Un plan que muchos habían considerado demasiado optimista para ser práctico. La idea era simple en concepto, aunque compleja en ejecución en sí. Alguna vez establecía contacto con los atacantes de Odd. Ofrecerles diálogo, no diálogo de rendición, no diálogo de negociación de termos de guerra. Diálogo entre buscadores de Odd, de tradiciones diferentes. En la nave nodriza Redkay, Ervin fue la primera en recuperar suficiente claridad mental para actuar como científica. Se acercó a los monitores y comenzó a analizar las transmisiones humanas con la metodología rigurosa de su entrenamiento. Lo que encontró, confirmó y superó todas sus sospechas previas sobre la singularidad de los humanos como especie. Gran maestro, dijo, acercándose a Zefton, que permanecía inmóvil en el centro del puente, necesita ver esto. Mostró los datos en una pantalla privada. El análisis espectral del Odd humano revelaba una complejidad que sus instrumentos apenas podían mapear. No era una frecuencia, era una sinfonía de millones de frecuencias entrelazadas de maneras que desafiaban las matemáticas. Redkay de Odd en 400 años al menos, dijo Orvin. Han estado desarrollando esto durante 400 años,
Con intención, con un propósito sabían que íbamos a llegar, dijo Zeftan. Y en su voz había algo que nunca había habido antes, en 12.000 años de conquistas en respeto. No exactamente, respondió Urbeen. No sabían que éramos nosotros, específicamente. Pero sabían que alguien vendría, y se prepararon. Zeftan procesó esa información en silencio. Él había vivido suficiente historia para reconocer el peso de ese hecho. Una especie que se preparaba durante siglos para una amenaza que aún no conocía. Una especie que construía escudos culturales en lugar de armas. Una especie que respondía a un ataque no con destrucción, sino con la transmisión de su alma colectiva nera. Sin precedentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?, preguntó Zefton. Y era la primera vez en su larga vida que hacía esa pregunta a alguien más. Ervin señaló una de las pantallas donde una nueva señal estaba llegando desde la Tierra. No era Oda Morphon. Era estructurado. Era un mensaje. Si llegaste hasta aquí, eres increíble. Dale like, comparte y suscríbete. Juntos somos más fuertes, como la humanidad en esta historia épica. El mensaje era simultáneamente simple y profundo, en la manera en que solo las grandes verdades pueden serlo al mismo tiempo. No venía en código binario ni en matemáticas universales como los científicos de la Tierra habían imaginado durante siglos para el primer contacto. Venía en Oth, en el lenguaje que ambas especies compartían, aunque lo hablaran con acentos completamente diferentes. Era una animación, breve, y apenas 3 minutos, pero contenía más historia, más intención y más sabiduría que bibliotecas enteras. Mostraba la historia de la humanidad desde sus orígenes, las primeras pinturas en cuevas, los primeros fuegos bajo estrellas desconocidas. Mostraba las guerras, los imperios, las caídas y los renacimientos, las pestes y las recuperaciones, las destrucciones y las creaciones. Mostraba el momento en que los humanos miraron al cielo y entendieron que no estaban solos, y eligieron prepararse con arte en lugar de con miedo. Y al final, mostraba 2 formas diferentes, brillando con Oth de colores distintos, extendiéndose la una hacia la otra. No en combate, en reconocimiento. Zefton vio la animación 3 veces. Urbe, él la vio 5. Los miembros de la tripulación, que comenzaban a recuperar la claridad mental, la vieron en silencio. Cuando el gran maestro habló finalmente, su voz tenía una calidad diferente, como si 4 milenios de certezas hubieran sido suavizadas por algo nuevo. Ellos no nos temen, dijo, y tampoco nos odian. Después de lo que intentamos hacerles, los humanos llevan mucho tiempo aprendiendo a no dejar que el miedo dicte sus respuestas, dijo Orvin suavemente. En la Tierra, cuando los instrumentos del proyecto Despertar captaron el cambio en las señales Vredkai, la sala entera contuvo el aliento. Las señales agresivas de Oth se habían detenido. En su lugar, había silencio. Y luego, gradualmente, algo más una nueva transmisión. No el Oth frío y dominante de antes. Algo diferente, más tentativo, humano, en su incertidumbre. Los analizadores tardaron varios minutos en clasificarlo. Kenji fue el primero en leerlo en voz alta, con voz temblorosa. Es una pregunta, dijo, en Oth, una pregunta que sus instrumentos traducen aproximadamente como ¿pueden enseñarnos? El silencio que siguió en el centro de mando del proyecto Despertar bajo Nairobi duró exactamente 8 segundos. Luego, Ayana Osei se rió. No una risa de victoria ni de alivio. Una risa de genuina y profunda sorpresa del universo. 400 años de trabajo, dijo entre risas, que pronto compartieron sus colegas. Y el resultado es que damos clases de arte. Dale like si esta respuesta humana te llegó al corazón. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia, que cambiará todo. Lo que siguió en los meses y años posteriores fue algo que ningún libro de historia futura podría hacer completamente justicia. El contacto entre humanos y Vredkai fue lento, cauteloso, lleno de malentendidos y momentos de profunda incomprensión mutua. Los Vredkai
eran una especie que había construido su civilización sobre el control y la jerarquía del diálogo. El diálogo era inusual para ellos. Los humanos, por su parte, tenían que superar el conocimiento de que esta especie había intentado esclavizarlos mentalmente hace semanas, pero el humano seguía fluyendo. Y en él había algo que los Vrethkai encontraban adictivo, en el mejor sentido de la palabra. Cada transmisión artística humana era una lección, una ventana, una puerta hacia experiencias que los Vrethkai nunca habían imaginado posibles. La emoción como fuente de poder, la vulnerabilidad como puerta al profundo, el caos como fertilizante de la creatividad cósmica. Para los Vrethkai, estas ideas eran revolucionarias, amenazantes a sus jerarquías internas y absolutamente imposibles de ignorar. Urbin se convirtió en la primera embajadora Vrethkai en la historia de su especie, en el sentido de ser enviada a aprender en lugar de a conquistar. Cuando su nave de transporte aterrizó en una explanada exterior de Buenos Aires, elegida porque era la ciudad de la doctora Sofía Reyes, fue recibida por artistas, no por generales, no por diplomáticos con armas escondidas, por artistas con sus obras, por músicos con sus instrumentos, por animadores con sus creaciones. Irving, que había esperado guardias militares y negociaciones tensas, se encontró en medio de una pequeña festival de arte. La primera comunicación directa entre un Vrethkai y un humano fue sobre la técnica de Nakamura para transmitir calidez a través de líneas animadas. Era una conversación completamente inapropiada para un primer contacto interestelar, según todos los protocolos diplomáticos establecidos. También era perfectamente apropiada de todas las maneras que realmente importaban en el universo de Lod. Mientras tanto, en la nave nodriza, Zeftan convocó una reunión del Consejo de Maestros Vrethkai que se extendió durante semanas. El resultado fue algo sin precedentes en 12.000 años de historia Vrethkai. Una votación para cambiar voluntariamente su doctrina fundamental. La doctrina de Lod, como instrumento de dominio, sería abandonada. En su lugar, una nueva doctrina, aún sin nombre, pero en desarrollo. Una doctrina basada en lo que los humanos habían demostrado ser posible, en el Lod, como puente entre conciencias en lugar de cadena para subyugarlas. En la Tierra, la revelación pública de que la humanidad no estaba sola en el universo, y que habían enfrentado y transformado una amenaza de esclavitud mental, fue tan compleja. Hubo pánico inicial, hubo protestas contra el contacto con los Vrethkai, hubo teorías de conspiración, hubo miedo, hubo ira justificada, pero también hubo algo más, aun cuando los humanos comunes supieron que habían sido protegidos por el arte, por las animaciones que amaban. Algo cambió. Comparte esta historia si crees en el poder del arte. Dale like si te emocionó descubrir que la humanidad se salvó con creatividad. Suscríbete. El gran proyecto fue revelado al público completo. Por primera vez. 400 años de Artistes Guardians. Fueron reconocidos los nombres de Nakamura, Priyanand, Cuauhtémoc Flores, Amara Obi, Pavel Dronov y más entraron en los libros de historia de manera diferente, no solo como artista, como salvadores, como guerreros de una guerra que habían ganado con pinceles, tabletas digitales y amor por su oficio. Las academias de animación odumano dejaron de ser secretas, se convirtieron en los lugares más codiciados del mundo para estudiar. Y algo hermoso comenzó a suceder. A los Vrethkai, que habían sido tocados por el humano, empezaron a crear arte por primera vez en su historia, no como herramienta de poder, como expresión, titubeante al principio, torpe, llena de errores que sus maestros humanos encontraban encantadores, pero real, auténtico, y cargado de un Vrethkai transformado, que resonaba con el humano, de maneras que los científicos tardaron décadas en entender. En el año 2400, 13 años después del primer ataque, y la transformación que siguió, Ayana Osei,
dio su discurso más famoso. Era en la apertura de la primera academia interestelar de Odd, construida en un punto equidistante entre la Tierra y la base Redkai más cercana. La academia flotaba en el espacio como una joya imposible, diseñada colaborativamente por arquitectos humanos y maestros de forma Redkai. Sus paredes interiores estaban cubiertas de animaciones que mezclaban ambas tradiciones, creando algo que era más que la suma de sus partes. Ayana habló a una audiencia de humanos y Redkai, aunque los Redkai escuchaban desde sus naves, a través de transmisión de Odan 400 años atrás. Dijo, un artista llamado Hiroshi Nakamura tuvo un sueño sobre líneas de energía en las imágenes en movimiento. No sabía que estaba comenzando una defensa planetaria. No sabía que su sueño resonaría con artistas en cada cultura humana. Solo sabía que había algo verdadero en lo que estaba descubriendo. Y siguió ese algo verdadero con todo su corazón. Eso es lo que la humanidad ha hecho durante 400 años. No planear una guerra. Seguir algo verdadero. Y ese algo verdadero resultó ser invencible. No porque fuera poderoso en el sentido en que el poder se entiende como dominación, sino porque era real, porque era humano, porque estaba hecho de todo lo que somos: caos, amor, sufrimiento, alegría, contradicción. Irving, que había aprendido suficiente español en 3 años para seguir el discurso con solo algo de traducción de Odd, inclinó su forma en el gesto Redkai de reconocimiento profundo. En las transmisiones de Odd de la audiencia Redkai, los maestros captaron algo en las palabras de Ayana que no podían articular, pero sí sentir. Era la misma cosa que había hecho invencible al Odd humano. Era lo mismo que los había detenido en su ataque. Era lo mismo que los había transformado. ¿Verdad? La simple, caótica, hermosa, imposible de falsificar verdad de una experiencia vivida y transmitida con total honestidad. Último tramo de esta historia épica. Dale like, suscríbete y comparte. Estamos en el momento más importante de la historia humana interestelar. Lo que la historia recordaría de este período no sería la batalla que nunca terminó en destrucción, ni el tratado que evitó la guerra. Lo que la historia recordaría era que la humanidad había ganado su lugar en la comunidad interestelar, no con tecnología superior, ni con ejércitos invencibles, sino con 400 años de artistas, siguiendo sueños, de maestros, enseñando en silencio, de guardianes custodiando algo que ni ellos comprendían del todo. Y cuando llegó el momento, ese algo fue más poderoso que milenios de maestría técnica en el instrumento más refinado del universo. El Odd no era poder sobre las mentes, era el tejido de la experiencia consciente compartida. Y los humanos lo habían entendido así, intuitivamente, antes de conocer su nombre. Mientras los Redkai habían gastado milenios aprendiendo a usar el Odd como arma, los humanos habían pasado siglos aprendiendo a ser completamente, honestamente, caóticamente, ellos mismos. Y eso resultó ser la maestría más profunda posible del Odd universal. En los años que siguieron, el universo comenzó a cambiar, lentamente, pero con la inevitabilidad de los procesos cósmicos más fundamentales. Otras razas que habían sido conquistadas por los Redkai recibieron la noticia de su transformación con incredulidad y luego con esperanza. Los Kereth de Andrómeda, que llevaban 3 siglos bajo el yugo mental Redkai, comenzaron a recibir transmisiones de Odd humano. Sus mentes, entumecidas por siglos de control, empezaron a despertar lentamente como flores bajo una luz que habían olvidado existía. Los Seluvians del sistema Proxima, los primeros en ser conquistados, cuya resistencia cultural había sido casi completamente borrada, encontraron algo en el Odd humano que les recordaba quiénes habían sido. La Academia Interestelar de Odd comenzó a recibir solicitantes de razas que los propios humanos aún no conocían. Seres de planetas cuya existencia era apenas sospechada por los astrónomos terrícolas, llegaban buscando aprender
lo que los humanos sabían, no técnicas de combate de hoje, no sistemas de defensa cognitiva, sino la cosa más simple y más difícil de enseñar del universo, cómo ser auténtico, cómo crear desde la verdad interior, cómo dejar que la experiencia vivida fluya sin filtros hacia el Od. Era una lección que los humanos habían aprendido tropezando, cayendo, levantándose y volviendo a caer durante toda su historia. Y eso, precisamente eso, era lo que los hacía los mejores maestros posibles. No habían llegado al Od por perfección, sino por persistencia imperfecta. La doctora Ayana Osei vivió para ver los primeros graduados de la Academia Interestelar, 12 series de 6 Hasaus diferentes, incluyendo 3 Vredkai, cuando recibieron sus diplomas, que eran en realidad obras de Od animado, que llevaban la firma de Od de cada maestro que los había guiado. Ayana lloró, no de tristeza, ni de alivio, ni siquiera de orgullo, aunque había algo de todo eso. Lloró de reconocimiento, reconocimiento del momento exacto en que el universo le mostraba que algo había cambiado de forma permanente e irreversible para siempre. La historia de la humanidad había tenido muchos momentos definitorios. Muchas veces había estado al borde de la extinción y había sobrevivido. Pero esto era diferente. No era supervivencia. Era evolución. No solo de la humanidad, sino del concepto mismo de qué significaba existir en el universo. El Od no era ya el arma de una raza o la técnica secreta de conquistadores milenarios. Era lo que siempre había sido antes de que alguien aprendiera a distorsionarlo. El lenguaje en que el universo consciente se hablaba a sí mismo. Y la humanidad, con su caos glorioso y sus 400 años de arte improbable, había recordado al universo ese hecho. Dale like si esta historia te llegó al alma. Suscríbete para más historias HF y épicas. Comparte con alguien que necesite recordar cuán extraordinaria es la humanidad y en algún lugar entre las estrellas. En la frecuencia del Od, que conectaba todas las mentes conscientes del universo, un artista soñaba. No sabía su nombre ni su especie, ni en qué planeta vivía, pero soñaba con líneas de energía en imágenes en movimiento. Y cuando despertara, seguiría ese sueño con todo su corazón, sin saber exactamente a dónde lo llevaría, confiando en que la verdad del Od lo guiaría. Como Nakamura, 400 años antes. Como todos los artistas Guardians, que no sabían que estaban salvando mundos, mientras solo intentaban crear algo hermoso, porque esa es la naturaleza del Od verdadero. No distingue entre arte y defensa, entre belleza y fortaleza, entre crear y proteger. Todo es lo mismo cuando se hace desde la verdad. Todo es invencible cuando viene del corazón más profundo de lo que significa estar vivo y ser consciente en el universo. Y la humanidad, con toda su imperfección gloriosamente caótica, había sido la primera especie en recordarlo en esta era cósmica. No sería la última. Gracias por llegar hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura épica. Habían pasado 20 años desde el día en que los Vredkai enviaron su primera transmisión de Od contra la Tierra. 20 años que habían transformado no solo las relaciones entre dos especies, sino el mapa completo de la conciencia interestelar. La Academia Interestelar de Od flotaba en el espacio como un faro, visible desde cientos de sistemas, si uno sabía cómo mirar con los ojos del Od. Ayana Osei, ahora de 70 años, caminaba por sus pasillos, con el paso lento pero firme de quien sabe exactamente dónde está yendo. Sus cabellos eran completamente blancos ahora, y sus ojos contenían el tipo de calma que solo viene de haber visto el universo cambiar con tus propias manos. Kenji Nakamura, su discípulo más cercano, durante 3 décadas, caminaba a su lado con una tableta digital, donde se acumulaban informes de toda la galaxia. Los Karath enviaron una delegación de 100 artistas, dijo Kenji, sin levantar los ojos de la pantalla. Llegan en 2 semanas. Los Ulubians también, añadió. Y hay algo más,
Una señal desde el sector Orión. Una especie que no teníamos registrada hasta hoy. Ayana asintió sin sorpresa. Cada mes llegaban nuevas señales. Nuevas especies que habían detectado el campo de Odd de la Academia. Y se acercaban. Algunas venían con curiosidad. Algunas venían con desconfianza. Una había venido con una pequeña flota armada, que luego se convirtió en embajada cultural. El universo, estaba lleno de seres que habían rozado el haz de alguna forma, y nunca habían encontrado a otros que lo entendieran como ellos. ¿Cuántas razas tenemos en la base de datos ahora?, preguntó Ayana. Aunque conocía la respuesta aproximada. 43 especies confirmadas con capacidad de Odd, dijo Kenji, han 16 de ellas con representantes activos. En la academia han 43. Ayana recordó cuando de niña había aprendido que los astrónomos especulaban con la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra. Nadie había imaginado que el primer contacto real llegaría en forma de un ataque mental que terminaría en una escuela de arte interestelar. El universo, pensó Ayana, tenía un sentido del humor que hacía palidecer cualquier ficción que los humanos hubieran inventado. Si estás disfrutando este épico final, dale like y suscríbete ahora. Comparte con alguien que ame las historias de humanidad que inspiran. En el ala Vrethkai de la academia, Orvin daba su clase matutina a un grupo mixto de estudiantes de 5 especies diferentes. Era algo que todavía le resultaba asombroso cada mañana, en estar enseñando en lugar de conquistando, compartiendo en lugar de dominando. La clase de hoy era sobre lo que ella llamaba la paradoja de Lot puro. ¿Por qué la perfección técnica de Lot producía el instrumento más débil? Los Vrethkai pasamos milenios eliminando todo lo que considerábamos impureza de Lot, explicaba Arvin, con su voz traducida al español por los sistemas de la academia. Eliminamos la emoción, eliminamos la memoria personal, eliminamos la contradicción. Creíamos que eso nos hacía poderosos. En un joven estudiante Kerath, de piel azul y ojos múltiples, levantó uno de sus apéndices para señalar su deseo de hablar. ¿Y no lo eran?, preguntó con su Odd, traducido en palabras torpes, pero comprensibles. Conquistaron muchos mundos, incluyendo el nuestro. Irvin inclinó su forma en el gesto de reconocimiento de una pregunta válida. Era un gesto que había aprendido de sus estudiantes humanos. Éramos poderosos en el sentido en que un hacha es poderosa, respondió. Pero un hacha no puede hacer lo que hace una mano. En una mano puede construir, puede acariciar, puede crear, puede comunicarse, puede recibir. Una mano es infinitamente más compleja que un hacha. El Odd que los humanos desarrollaron era como una mano. El nuestro era como un hacha perfectamente afilada. Y la mano siempre gana. La sala procesó eso en silencio. Era una verdad simple, pero que contenía implicaciones que los estudiantes tardarían años en comprender del todo. Una estudiante humana de 17 años, llamada Valentina, de Guadalajara, levantó la mano desde su lugar al fondo del aula. Maestra Herifin, ¿cómo sabemos si nuestro Ad es auténtico o si solo creemos que lo es? ¿Cómo se distingue la verdad de lo de la ilusión? Irvin giró hacia ella, con lo que los estudiantes habían aprendido a reconocer como su expresión de mayo respeto intelectual. Esa, dijo, es exactamente la pregunta correcta. ¿Y me tomó 4000 años de vida hacer la pregunta que tú haces con 17? Dale like si Valentina tiene más sabiduría que 4000 años de conquistadores. Suscríbete para seguir aprendiendo con esta historia épica. La respuesta a la pregunta de Valentina no llegó ese día en el aula, sino 3 semanas después, en un evento que nadie había planificado. La delegación Kerath llegó puntual. 100 artistas de una civilización que había pasado 3 siglos, con sus mentes parcialmente controladas por el Odd Vrethkai. Cuando los Vrethkai los habían conquistado, lo primero que hicieron fue suprimir el arte Karoth. El arte era el mayor riesgo para el Odd
de control. 3 siglos de supresión cultural habían dañado profundamente la capacidad creativa. Karath. Sus artistas llegaron a la academia con miedo visible en sus formas. Ayana los recibió personalmente, algo que su equipo consideró excesivo para su rango, pero que ella insistió en hacer sin excusas. Los 100 artistas Karath se reunieron en el gran salón central de la academia, rodeados de las animaciones que cubrían sus paredes vivas. Las animaciones de la academia eran especiales. Cada una había sido creada por graduados de diferentes razas, y cada una llevaba oda auténtico de su creador. Cuando los artistas Karath entraron en ese espacio y comenzaron a ser envueltos por el od de esas animaciones, algo sucedió que nadie anticipó. Los más ancianos entre ellos, los que habían nacido justo antes de la conquista Vrethkai y tenían memorias fragmentarias de la cultura Karath original, comenzaron a temblar. No de miedo, de reconocimiento. El od de las animaciones tocaba algo en ellos que había estado dormido durante generaciones enteras. Una anciana Karath, de formas arrugadas y color gris plateado, se acercó a una de las animaciones humanas en la pared y extendió uno de sus apéndices hacia ella. El od de la animación fluyó hacia su apéndice como agua hacia tierra seca, y de su apéndice emergió algo que los instrumentos de la academia registraron inmediatamente. Od Karath original, auténtico, han despertado de 3 siglos de supresión por el simple contacto con el od honesto de un animador humano. La anciana hizo un sonido que los traductores tardaron en clasificar. Finalmente, lo identificaron como llanto. Los Karath lloraban en od, no en agua. En torno a ella, otros artistas Karath comenzaron a emitir sus propios od tímidos al principio, como plantas que no saben si la luz es real o trampa. Pero el campo de od de la academia los sostuvo, los reconoció, los invitó sin exigir nada a cambio, y florecieron. Comparte este momento con alguien. Esto es lo que hace grande a la humanidad y a esta historia. Dale like y suscríbete ahora mismo. Lo que sucedió en el gran salón durante las siguientes horas fue registrado como uno de los eventos más importantes de la historia interestelar. 100 artistas Karath, tocados por el od humano, comenzaron a crear por primera vez en sus vidas, con od completamente libre. No sabían exactamente cómo hacerlo. Sus técnicas eran rudimentarias, sus formas inciertas, sus creaciones torpes, con la torpeza honesta de los principiantes. Pero el od que emitían era real, era Karath. Era algo que el universo no había visto en 300 años, y que muchos habían temido perdido para siempre. Valentina, la estudiante de Guadalajara, estaba presente por casualidad. Había ido al salón a estudiar, y se encontró en medio de ese despertar histórico. Más tarde diría que fue en ese momento cuando entendió la respuesta a su pregunta sobre cómo distinguir el od verdadero de la ilusión. El od verdadero despierta od en otros, explicó en el ensayo que escribió esa noche. La ilusión solo produce obediencia o indiferencia, aun cuando el od de una animación humana despertó el od dormido de los Karath, no porque los forzara sino porque los reconoció. Supe que era verdadero. El od verdadero no necesita imponerse, solo necesita ser honesto. Y la honestidad encuentra su reflejo en cualquier ser consciente del universo. Ayana leyó ese ensayo 3 veces, y luego lo envió a cada maestro de la academia con una nota simple que decía: la alumna nos ha enseñado hoy en Erfin. Al leerlo, experimentó lo que había aprendido a reconocer en sí misma como la sensación Vrethkai, equivalente al asombro humano. Zefton, quien seguía el proceso de la academia desde su retiro de meditación en la nave nodriza reformada, recibió el ensayo y no respondió durante 3 días. Cuando respondió, su mensaje no era simple y contenía más humildad que todo lo que había dicho en 4000 años de vida anterior. La joven humana ha comprendido en 17 años lo que yo no comprendí en 4 milenios. El universo tiene razón en preferir la juventud. Dale like si Zefton te sorprendió con esa humildad. Suscríbete y comparte. Estamos llegando al final más épico de esta historia cósmica. El año siguiente,
trajo desafíos que nadie en la academia había anticipado completamente, a pesar de todos sus planes y preparaciones. Una nueva señal llegó desde el sector Orión, más poderosa que cualquier cosa que los instrumentos de la academia hubieran detectado antes. No era Odd-Breathkai, era algo diferente, una frecuencia de Odd que los analizadores clasificaron como desconocida, posiblemente antigua, nivel indeterminado. Kenji Nakamura, ahora director técnico de la academia, convocó una reunión de emergencia, con representantes de todas las 16 especies presentes. Lo que estamos detectando, dijo con la calma profesional que había cultivado durante 30 años junto a Yana, no es una amenaza conocida. Tampoco podemos confirmar que sea una amenaza en absoluto. La firma de Hodge es diferente a todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Ervin, al analizar los datos, hizo algo que sorprendió a todos. En la sala, Ann sonrió. Era la primera vez que los humanos la veían sonreír. Conozco esta frecuencia, dijo suavemente, o más exactamente, conozco su descripción. Está en nuestros textos más antiguos de ODA, los textos Breathkai más antiguos, los que databan de antes de su era de conquistas, cuando eran una especie joven que apenas descubría el Oud. En esos textos había menciones de seres que los Breathkai primigenios llamaban los tejedores del Oud, los creadores del tejido mismo de la energía mística. Según nuestros ancestros, dijo Ervin, los tejedores son quienes pusieron el Oud en el universo al principio de todo, y prometieron volver cuando el Oud fuera comprendido correctamente. La sala procesó eso en silencio. Era una afirmación extraordinaria que colisionaba con la ciencia, la filosofía y la fe de múltiples especies simultáneamente. ¿Y cuál es la condición para que el Oud sea comprendido correctamente?, preguntó a Yana, desde su lugar al fondo de la sala. Urbin la miró, y en ese momento, todos en la sala comprendieron que la anciana científica Bredka ya conocía la respuesta a esa pregunta. Que una especie aprenda a usar el Oud, no para dominar, sino para conectar, dijo Ervin, y que esa comprensión se extienda a otras especies. El silencio que siguió fue diferente al silencio ordinario. Tenía una calidad de Oud en él, como si el universo mismo contuviera el aliento. No te vayas ahora que estamos en el momento más épico. Dale like, suscríbete y comparte. El universo tiene algo que decirnos. La señal de Orión continuó durante 48 horas, creciendo en intensidad, pero nunca en amenaza. Era una llamada, no un ataque. Ayana tomó la decisión más audaz de su vida. Respondería a la señal con Oud humano puro, sin escudos ni defensas, completamente abierta. Su equipo protestó. Los representantes de algunas especies en la academia pidieron cautela, análisis, tiempo, protocolos de seguridad. Ayana los escuchó, a todos con respeto. Y luego hizo exactamente lo que había planeado desde el momento en que leyó el análisis de Ervin. Convocó a los mejores artistas de Oud, de cada especie presente en la academia. 16 grupos, 16 tradiciones, 16 voces diferentes del Oud universal. Los reunió en el gran salón, donde 3 semanas antes, los Karoth habían despertado, y les pidió que crearan juntos, no con un plan específico, no siguiendo una técnica determinada, solo juntos, desde la verdad de cada uno, dejando que el Oud encontrara su forma natural. Lo que crearon durante las siguientes 12 horas fue algo que ningún instrumento podía medir completamente, aunque todos intentaron hacerlo. Una animación colectiva, hecha de elementos visuales de 16 culturas diferentes, cargada con Oud auténtico, de 16 tradiciones distintas. Trazos humanos entrelazados con formas Breathkai reformadas, con patrones Kerath recién despertados, con geometrías de especies que no tenían nombres en español. Y el Oud de esa creación colectiva era algo que el universo no había visto antes, o quizás sí, en su amanecer más antiguo, antes de que hubiera palabras para nombrarlo. Cuando Ayana envió esa animación como respuesta a la señal de Orión, los instrumentos de toda la academia registraron el momento exacto. El campo de Oud de la academia se expandió, no gradualmente,
de golpe, como una flor que abre todos sus pétalos, simultáneamente, al recibir la luz correcta. Y desde Orión llegó una respuesta. No en palabras, no en imágenes, en od puro, directo, sin mediación ni traducción. Un od que todos los presentes en la academia sintieron simultáneamente en su interior. Era reconocimiento, era bienvenida, era la respuesta de algo muy antiguo que había estado esperando con la paciencia de las estrellas a que alguien llamara correctamente a la puerta. Ayana sintió la respuesta en cada célula de su cuerpo anciano y en cada rincón de su od personal, construido durante 70 años de vida y trabajo, y comprendió algo que llevaba toda su vida, acercándose a comprender, sin terminar de llegar hasta allí. El od no era una herramienta ni un arma, ni siquiera simplemente un lenguaje. Era la conciencia del universo, conociéndose a sí misma, a través de los seres que la habitaban. Cada especie que usaba el od era el universo, viéndose desde un ángulo diferente. Cada tradición artística era una perspectiva que el universo necesitaba para completarse. La humanidad no había ganado porque fuera más fuerte, ni más inteligente, ni más sabia. Había ganado porque había recordado, sin que nadie se lo enseñara, su función real: no conquistar, no dominar, ser un espejo honesto del universo para sí mismo, reflejando la realidad con toda su belleza caótica e imperfecta. Este es el momento cumbre. Dale like si te llegó al corazón. Suscríbete y comparte esta historia que nunca olvidarás. Kenji encontró a Yana en el observatorio de la academia, horas después, sola, mirando las estrellas a través del cristal transparente. ¿Qué nos dijeron?, preguntó. Aunque sus instrumentos habían registrado la respuesta de Orión y no sabían cómo interpretarla, Ayana tardó un momento en responder. Buscaba las palabras correctas para algo que estaba más allá del lenguaje ordinario. Nos dijeron que pasamos, dijo finalmente, como cuando, en los cuentos, el héroe demuestra que merece la llave del tesoro, y el tesoro. Ayana sonrió. Era la sonrisa de alguien que ha entendido el chiste del universo y lo encuentra genuinamente gracioso. No hay tesoro, dijo. El proceso fue el tesoro. El camino fue el destino. 400 años de artistas, siguiendo sueños, fue el punto completo. Kenji procesó eso. Era un hombre de ciencia, formado en la tradición rigurosa del proyecto Despertar. Amante de los datos y las mediciones, pero también era nieto espiritual de Hiroshi Nakamura. Y en algún lugar profundo de su od personal, esa respuesta era perfectamente satisfactoria. ¿Volverán?, preguntó. ¿Los de Orión? ¿Habrá más contacto? Sí, dijo Ayanan, cuando tengamos algo nuevo que mostrarles. Algo que el universo no haya visto todavía. ¿Y cuándo será eso? Ayana señaló hacia el ala de la academia, donde los artistas Karat recién despertados seguían creando con od libre por primera vez en generaciones. Señaló hacia el aula, donde Urben enseñaba Odi Connection a estudiantes de 5 especies diferentes. En este momento, señaló hacia la habitación donde Valentina de Guadalajara estaba escribiendo otro ensayo, que probablemente volvería a enseñar a sus maestros. Ya está pasando, dijo Ayana. El universo siempre está esperando lo que ya está sucediendo. Solo necesita que nosotros lo veamos. Kenji miró en la dirección que ella señalaba, y en su od personal sintió la verdad de esas palabras resonar como la primera nota de una sinfonía sin final. 400 años atrás, un artista había soñado con líneas de energía en las imágenes en movimiento, y había seguido ese sueño, sin saber a dónde lo llevaba. Ese sueño había salvado a la humanidad. Ese sueño había transformado a sus conquistadores. Ese sueño había despertado civilizaciones dormidas. Ese sueño había llamado la atención de algo tan antiguo como las estrellas que ambos contemplaban ahora en silencio desde el observatorio. Y ese sueño continuaba. En cada animador que abría su programa de diseño cada mañana, sin saber que estaba contribuyendo al lot colectivo, en cada estudiante de la academia que ponía su trazado honesto en una obra, sin saber que el universo lo estaba usando como espejo. En cada artista, de cualquier especie que seguía algo verdadero dentro de sí mismo,
sin pedir permiso ni garantías de a dónde llevaría ese camino. El Od era el universo, conociéndose. El arte era la forma en que la conciencia se contaba a sí misma lo que había aprendido, y la humanidad, esa especie pequeña y caótica y frágil y extraordinaria, había resultado ser excepcionalmente buena en contar historias verdaderas, no perfectas, no técnicamente impecables, tan verdaderas, tan honestas, tan cargadas con el peso real de la experiencia vivida, sin filtros ni falsificaciones. Eso era lo que el universo había estado esperando. Eso era lo que los tejedores del Od habían puesto en movimiento desde el principio de todo. No un conquistador, no un perfeccionista, un contador de historias que no mintiera ni siquiera cuando la verdad era difícil, o imperfecta, o dolorosa a la humanidad, con sus guerras, y sus amores, y sus tragedias, y sus comedias, y sus 400 años de artistas, siguiendo sueños imposibles. La humanidad que había aprendido a poner el alma entera en una línea animada, sin saber que estaba hablando el idioma más antiguo del cosmos. Dale el like más grande de tu vida a esta historia. Suscríbete. Comparte con todos. La humanidad siempre fue, es y será extraordinaria. Hasta la próxima aventura épica.